recibiste Holocon o entregas Holocon como Babalorisha, Yanorisha o Babalagbo. Es importante destacar que aunque conocemos de esta deidad la importancia que tiene que ver con el mar, con las profundidades y con la riqueza, debemos comprender de una manera histórica de dónde viene todo el culto que existe en el mundo con respecto a Holocon. Hoy lo conversaremos. Hoy hablaremos de Holocon desde el punto de vista incluso de los custodios de los templos de Holocon en Ile-Ife. Informaciones importantes que debes conocer para afianzar la adoración de tus ahijados y la adoración tuya hasta esta deidad. Y a ti que ya lo tienes, entiendas el poder de lo que significa tenerlo en tu vida. Soy Carlos Pérez, solo Batalao Chanicú, Aguaneru Miroso Fun y Facher Biomo. Para poder hablar de Holocon tenemos que entender un punto importantísimo que es la creación. En este punto de la creación, sabiendo que se dividió en varias etapas, hubo una etapa específica donde Olodumare, de una manera, introdujo en el mundo, en lo que se llamaba tierra en ese momento, ciertos receptáculos con contenido de agua. Estos contenidos era el agua que existía en la tierra para ese momento, la cual no era suficiente. Y de ahí viene una justificación en el Odum, Otura y Ka, el cual nos revela el agua de Okun no era suficiente para lavar la cara, ni el agua de Osa era suficiente para lavar los pies, refiriéndose a esto como el agua del mar que existía y el agua de la laguna que existía. Buscaron la forma de expandirse, solicitando a los Dumare poder expandirse, el cual se lo negaba. Pero en otra etapa, cuando ya estaban viviendo aquí los Eniyan, que no somos nosotros los que existimos actualmente, sino unos Eniyan distintos, seres que tenían fuerzas sobrenaturales, los cuales empezaron a darle problemas a los Dumare y no quisieron apegarse a las leyes celestiales, por decirlo de una manera, y Olodumare decidió acabar con ellos. Tenemos que entender que Holocon y Olosa siempre buscaron expandirse, como se los dije, pero para ellos incluso utilizaron, según lo que relata el Odum, que ellos buscaron para expandirse a sus diferentes aguas. En el caso de Holocon, buscó el agua Okin Nigin Nigin. En caso de Olosa, buscó el agua Oluco Do. Respectivamente, estos aguaces son el pavo real y el turaco marrón. ¿Ok? Estos aguaces les especificaron a cada uno que tenían que hacer el bo. A Holocon le dijeron que tenían que hacer el bo con los 256 Odus Difa, mientras que a Olosa también le indicaron lo mismo. En el caso de Olosa no los hizo completo. En el caso de Holocon sí logró hacer el bo completo. Cuando digo que Olosa no lo hizo completo, es que hizo la mitad, que sería el bo con 128 Odus. Para no cansarte. Una vez hecho esto, Olodumare ya estaba cansado de la situación que estaba viviendo con los Eniyan y autorizó a expandirse y a desbordarse las aguas desde las profundidades. Y así la tierra se convirtió en agua, acabando con las entidades negativas, es decir, con los primeros Eniyan que él había formado, y estos Eniyan, algunos incluso se salvaron manteniéndose en loma y otros volvieron a Orun. Es importante destacar que dicho diluvio cubrió toda la tierra. Mitológicamente significa que Holocon y Olosa se convirtieron en los dueños en determinado momento de nuestro planeta. Ya Olodumare, decidido a crear otra vez el espacio, otra vez el ambiente y a crear otra vez a los Eniyan bajo otro principio, manda a Odudua, el cual se encarga de esparcir esa arena cósmica, por llamarlo, que utilizó la primera vez para crear el mundo. Iba esparciendo la arena, se iba solidificando el agua y iba verificando que realmente podía ser tierra firme, y esto lo hacía con un animal que todos conocemos como Agemo, que no es más que el camaleón, recuperando así, o mejor dicho, perdiendo así terreno Holocon y Olosa. Esto es importante tenerlo claro.
Para este momento estamos hablando de Irumole, de forma mística, que participaron en la creación. Quiero dejarle algo claro. Una de las preguntas más importantes que nos vamos a conseguir es que si Olokun es hombre o Olokun es mujer. Ahí es donde cae a connotación que podemos ver que Olokun, siendo Irumole, es andrógino. Lo que quiere decir que puede ser visto como hombre según como él quiera o como mujer según como quiera. Pero en el momento del Irumole, es decir, en el momento de la creación, en ese momento no importaba o no importaba la característica de Olokun con respecto a su sexualidad. Un dato importante, que el Ododua, el camino de Ododua o el nombre llamado, el nombre que se le da a Ododua en estas escrituras es Ododua Ateworo, y quien remaba y era su ayudante en ese momento era Erení. Y así, estoy tratando de resumir, se formó los nuevos espacios en la tierra y se delimitó, pero dejando gran porción a Olokun y a Olosá. Es decir, hay más porción en la tierra de agua que de tierra firme. Entonces podemos ver que Olokun fue importantísimo. Desde un proceso de limpieza, fue aquel que limpió junto con Olosá, limpió el planeta de entidades negativas para poder convertirse en las bases del crecimiento. Partiendo de ese punto, podemos ya aseverar, antes de entrar en los demás temas, que Olokun es la base de la creación. Olokun, Olosá son la base de lo que hoy tenemos como planeta. Si entendemos que se iba secando, esa arena cósmica iba secando el agua, no es necesariamente que se iba a desaparecer, porque la materia no desaparece, la materia se transforma. Lo que quiere decir que dio paso a mantener bajo nuestro suelo venas o existencia de líquido, de agua. De allí que se hacen los pozos profundos y puedes llegar a el líquido vital, al agua. Sin embargo, es importante destacar el significado de la palabra Olokun, de ese nombre Olokun, que se deriva de Oloun y Okun. Oloun podemos traducirlo como dueño y Okun se puede traducir o se conoce como océano. Entonces, cuando unificamos la palabra, cuando llega la contracción Olokun, ya estamos viendo que se convirtió en el dueño de los océanos. Pero realmente es el dueño de los océanos. Olokun se convirtió y siempre va a ser visto como el dueño de todas las fuentes de agua. Donde hay presencia del líquido, donde hay presencia del agua, también está presente Olokun. Eso lo vas a entender más adelante. Ahora, para entender la importancia de la adoración, nos vamos directo al templo de Osara, en Ile-Ife, el cual es custodiado por el Oba Ishoro Ishola Babatunde, el cual narra una historia e ilustra de una manera muy clara la importancia tanto de Osara como de Olokun. Entiéndase Osara a Olosa. Osa, la laguna. Pero para que lo entiendan un poco mejor, vamos a decírtelo de esta manera. Una vez reconstruido el mundo, ya tenían que presentarse como orisha o buscaron representarse en la tierra, decidieron bajar. Bajaron estas tres deidades. ¿Cuáles fueron? Osara, Olokun y Ayé. Cuando iban a bajar la tierra, hicieron su solicitud en el cielo. Esto contado desde el templo de Osara, es decir, desde el templo de Olosa, ¿ok? De los seguidores de Olosa. Iban a pedir, hacer su petición en el cielo. Le correspondía primero a Olokun. Olokun le dice, le declara a los Dumares que ella iba a estar satisfecha con lo que le diera, siempre y cuando le garantizara tener un reino. Aparte, no quería tener hijos. Olodumare le dijo, sí, perfecto, concebido para ti. Osara, haz tu petición. Osara dice, yo quiero bajar a la tierra, pero yo en la tierra quiero tener muchos hijos.
Perfecto. Concedida tu petición, le corresponde a Ye. A Ye declara, ellas dos han solicitado una no tener hijos, otra tener reinado, pero yo quiero ser lo que ellas dos van a necesitar. Que si no me tienen, me tengan que buscar. Concebido. Bajaron estas tres ideas de la tierra, se instalaron. Ozara se instala en su espacio de agua, Olokun se instala en su espacio de agua y Aye se instala con Olokun. Pero también a la espera de quién iba bajando de estas deidades a la tierra. Y en este caso, y en esta historia, y en la mayoría de la historia, Olokun es femenina. ¿Ok? Para dejarlo claro desde el comienzo de esto. Entonces, Olokun tenía estabilidad, tenía riqueza. Igualmente, Aye. Hay una situación sine qua non, hay una situación que se plantea, que es cuando ellas están ahí, antes de conocer a Ododua, baja Oranfe. Oranfe es el dios del fuego. Había un problema, que cada vez que él pisaba, secaba. Uno de los primeros que salió a saludarlo fue Olokun, pero lamentándolo mucho no podía conversar con él. Cada vez que conversaban con Oranfe salía aquella bocanada de fuego, lo cual era imposible. Así que Olokun decidió abandonar, es decir, a no tener relaciones con Oranfe. Sin embargo, Ozara buscó la manera de poder tener una relación con Oranfe y lo hacía refrescando cada una de sus palabras que él hablaba. O sea, cada vez que él hablaba, ella refrescaba. Cada vez que él hablaba, ella refrescaba. Y así fue como Oranfe fue el primer matrimonio de Olosa, es decir, de Ozara. Ya Oranfe en determinado momento fue insoportable su instancia, nadie lo quería en la tierra y tuvo que regresar al cielo, quedando entonces Ozara con todos los hijos. Ya Ozara tenía muchísimos hijos. Procede a bajar a la tierra Ododua y Olokun decide ir a conocer a Ododua y a presentárselo para tomarlo para que él sea su esposo. Y ahí es donde consigue la relación que nosotros conocemos como el matrimonio que hubo entre Olokun y Ododua, donde Olokun es mujer. Perfectamente en dicha relación, ellos vivieron estable por mucho tiempo. Sin embargo, Ozara se mantenía con hijos, pero no tenía riqueza. Era una mujer pero extremadamente pobre. Había una buena amistad entre ellas dos, entre Olokun y Ozara. Cuando Ozara visitaba a Olokun al palacio, porque era su amiga, ya que tenían una muy buena relación, como se lo dije, iba con todos sus niños, a pesar de que Olokun no había podido tener hijos, según las declaraciones en el templo de Ozara. ¿Ok? Para que vayan entendiendo. Olokun no había podido tener hijos. Y no podía tener hijos porque ella no solicitó tener hijos en el cielo. En una de esas visitas de Ozara a Olokun, Ododua se queda viendo y le dice, cuando ella la escolta a la salida y regresa, le dice, mujer, ¿te das cuenta cómo son las cosas de Olodumare? Ozara es una mujer que tiene hijos y puede dar hijos, pero es muy pobre. Y tú, a pesar de que eres muy bella, muy bonita y que alumbra tu presencia, no me puedes dar hijo. Olokun le dice a Ododua, bueno, pero hagamos algo. Toma como esposa a Ozara como segunda esposa. Lo cual Ododua le dice, no creo que sea conveniente porque es tu amiga. No te preocupes. Yo misma me voy a encargar de eso. De que la tomes como esposa, así garantizas que tu reino tenga descendencia. Ododua acepta y le dice, ¿quién lo va a decir? ¿Tú o yo? Olokun accede, déjame, yo voy a hablar con Ozara. Coge a 5 de sus esclavos, recoge las mejores telas, recoge muchos regalos y se dirige al reino de Ozara. Es decir, realmente era la casa de Ozara. Recuerden que era muy pobre. Olosa, muy pobre era. ¿Ok? Ozara la recibe. ¿Qué hace esto aquí? Ozara nunca quería que ella la visitara para que no viera la extrema pobreza en que ella vivía. Pero Olokun le dijo, vengo amiga a decirte, a traerte un recado de Ododua. Ododua te quiere tomar como esposa. Ozara se niega inmediatamente y dice, no, yo no puedo ser esposa, tú y yo somos amigas. Y en definitiva, en cualquier momento,
esto no puede traer discrepancia y discusión entre nosotras. No te preocupes, esto ya nosotros lo hablamos. De hecho, tiró la ropa y vistió con las mejores telas. Le dijo a los niños, recojan las mejores telas, vistan su cuerpo, como es que tienes que irte a ver con Odudua. Ozara a la final accedió y le dijo, bueno, pero ya sabes, Olokun, que no vamos a tener problemas tú y yo, que no vamos a tener problemas. Vamos al reino que Odudua te está esperando. Y así lo hicieron. Ozara se presentó en el reino con todos sus hijos. Odudua la tomó como esposa y con el tiempo dio a luz un hijo de Odudua, convirtiéndose en la madre de su primer hijo. Y las cosas fueron cambiando en el palacio. Era la consentida porque era la madre de sus hijos. Entonces, cuando Odudua quería hacer algo, ya no llamaba Olokun, llamaba Ozara. Cuando Odudua iba a comer incluso, ¿quién preparó esto? Porque ya se alternaban. ¿Quién preparó esto? ¿Ozara o tú? Le decía Olokun. ¿Qué importa quién lo preparó? Declaraba Ozara. Lo importante es que cualquiera de los dos que lo haya hecho, o sea, ella estaba viendo la actitud y no quería crear ese problema con Olokun. Pero era inevitable. Odudua sentía más apego a Ozara. Hasta un punto que empezó a tratar mal a Olokun. Y Olokun empieza a tener rivalidad con Ozara. Y le dice a Ozara, recuerden, Ozara o Losa, le dice a Ozara, yo creo que tenemos que definir quién es la esposa principal. Porque la atención está yendo todo sobre ti. Y Ozara le dice, no, Olokun, las cosas no son como tú piensas y yo no quiero que sean de esa manera. No es mi culpa lo que está sucediendo. Ya a Olokun le molestaba incluso hasta los hijos de Ozara. Viendo Odudua esta rivalidad y cansado de este problema porque todo se fue volviendo una locura, un enfrentamiento, decidió decirle a cada una, se me van del palacio las dos. Y tienen 7 días para demostrarme quién es más fuerte que la otra. ¿Quién tiene más poder que la otra? Ozara se marcha de palacio como mismo lo hace Olokun con sus 200 esclavos. Se marcha. Al día siguiente llega a palacio Olokun, manda a sus esclavos a limpiar el palacio, llena el palacio de Odudua de oro, de brillantes, de todos los tesoros que pueden existir, porque ella tenía ese secreto, porque ella tenía a su favor a Ayi, llena a Odudua de todo, todos los secretos, todo, o sea, telas bellas, todo bonito, mientras Ozara simplemente decide no presentarse, y en un proceso de sufrimiento dice que ¿para qué? Si sabemos todos que Olokun a la final o en definitiva iba a tener la posición, o sea, tiene la posición mayor que yo no tengo nada, yo lo que tengo son muchachos, yo no tengo ni ropa porque me vine sin nada. Acuérdate que Odudua le dice, demuéstrenmelo por sus propios medios. O sea, ya se acabó la peleadera entre ustedes dos. Ozara se pone a llorar, sufre, porque en definitiva, ¿cómo se iba a presentar? Ya era el 7º día. Había un hombre que adoraba a los Ébora, que era encargado de atender las deidades, y manda a sus estudiantes a averiguar lo que está pasando en el palacio de Odudua. Estos estudiantes regresan y le dicen, maestro, Baba, Olokun está presente, pero ha llenado todo de telas preciosas, de cosas de valor. Este hombre conocía a Ozara y sabía que había esta gran disputa. Y era el 7-7, este hombre va a ver a Ozara. Le dice, Ozara, ya es momento de que te presentes. No, ¿cómo me voy a presentar? Yo no me voy a presentar. Mira, no tengo ni ropa ni nada. Ozara ya tenía 200 hijos. En realidad, Ozara tuvo 201 hijos. El 201 es reconocido como Okambi. Y es de Okambi que viene
la generación que nosotros conocemos, donde está Orogun de Isla, está incluso Alaketu de Iketu y Oranillán. Es uno de los personajes más importantes para la religión yoruba. Le dijo, trae los 200 hijos. Los 200 hijos se le amarraron en el cuerpo, o sea, algunos de los hijos, como vestimenta, y mandó a buscar 6 hojas del árbol Akba. Estas hojas, él le recomienda, pero eran hojas que la chocaran cuando estuviesen llegando al reino Yodudu, en el cual ya estaba instalado con mucha gente alrededor que adoraban a Olokun, que era la que estaba presentando la majestuosidad para la población de ser la esposa más importante de Yodudu. Osara acepta lo que le está diciendo el hombre y hace exactamente lo que le dijo. Y se empieza y se dirige al reino de Yodudu. En el camino se consigue Ogun y le pregunta a Ogun, Ogun, ¿y tú no vas a ir con... ¿Y para dónde vas tú? ¿No sabes que hoy es el concurso donde Olokun me está esperando porque quiere demostrar que es más fuerte, mayor y más importante que yo? ¿Así? Sí. No me acordaba. Ogun agarra la espada y acompaña a Osara, a Olosa. Cuando Ogun camina con Osara, que se van acercando, que Ogun ve la multitud y dice definitivamente no nos van a dejar pasar. Y yo prefiero no estar porque si aquí pasa lo que yo creo, yo no quiero matar a toda esta gente. Dice Osara, no te preocupes que yo vengo con lo que debo hacer. Y empiezan los niños a mover y a crear una locura en la multitud se asusta, los niños corren. Y todos esos 200 niños agarran el palacio, destruyen las telas de Olokun, tumban las joyas, tumban las vainas, tumban todo y de repente Odua dice, ya, se acabó, ya, definitivamente, Osara es más fuerte que Olokun y quiero que Osara se quede conmigo. Olokun quedó sorprendida, humillada por la multitud y decidió correr hasta un punto que se enterró. Y en ese punto que se enterró dejó la cabeza aquí. Osara trataba de que no lo hiciera. Y dejó la cabeza aquí. O sea, se enterró hasta la cabeza. Y ahí hizo una declaración en Ile-Ife. Hizo una declaración para todos los que estuviesen ahí y le dijo, sí, todo el que me siga, todo el que me venere, lo llenaré de estabilidad, firmeza, riqueza y posición. Pero nunca le daré hijos. Fuchs se enterró. Osara, viendo la situación, Olosa, viendo la situación, se enterró también, porque decía, ¿de qué vale la pena lo que sucedió? ¿De qué vale la pena de que yo sea esposo de Odua si ya el pueblo, de una forma u otra, va a necesitar a Olokun, pero yo voy a estar presente? ¿Con qué cara voy a ver ese pueblo? Y se enterró también hasta en la cabeza. Hizo su declaración. Todo lo que dijo Olokun, así será. Pero no se preocupen, que mientras Olokun le dé riquezas, yo le daré hijos. Mientras Olokun le dé estabilidad, yo le daré salud a los vientres para que puedan tener sus hijos sanos. Venid a mis aguas cuando necesite tener buenos hijos. Se enterró. Olokun, al enterrarse, obviamente se convierte en un
río o en un espacio de agua, que es muy conocido donde comienza su adoración. Por eso le digo, y estos ríos, acuérdate que desembocan en el mar, ¿ok? O sea, a veces nos llevamos a la confusión con la práctica de nosotros, pero aquí la idea no es ver qué práctica está bien, qué práctica está mal, obviamente que no, porque fíjate, te estoy contando la historia a partir de Osara o Losa, o de donde se venera a Olosá. Sin embargo, al enterrarse Olosá, se convierte en el otro río. O sea, se dice que cuando ella se estaba enterrando, trató de que no lo hiciera, pero se convirtió en agua y al tocar el agua, ella salió hacia atrás, se desprendió. O sea, el agua la rechazó. ¿Entiendes? Y ahí es donde ella se entierra, hace su declaración, como se lo dije, y crea la otra fuente de agua o el otro día. Son dos ríos o dos fuentes de agua que no pueden unirse, porque se dice que los lagos no se pueden unir con el mar. Eso es lo que dicen. Estos lagos son aguas estancadas, de hecho, representan aguas que no tienen, no es como esta agua que tiene movimiento. ¿Ok? También se toma en cuenta esta historia porque cuando están enterradas en el fondo se guían con la lucha las dos. Y ahí es Eshu el que se le presenta y le dicen, ya esto tiene que acabar. La lucha que existe entre Osara y Olokun tiene que acabar. Y ellas declaran que va a acabar el día que vuelvan al cielo. Osara es tranquilidad y por eso Olokun no es en este momento, por esta rabia o este dolor interno, puedes ver que el mar, porque en realidad vamos a hablar del océano, el mar es intranquilo. Esa intranquilidad, el movimiento de esa rabia, de esa molestia que va representada en esa lucha que existió entre Osara y Olokun. Sin embargo, esto no quiere decir que no son una deidad necesita de la otra, porque incluso necesitan una de la otra. Se adoran y se respetan, ¿ok? Porque ellas bajaron juntas. Igual que Aye bajó junto a estas deidades. Olokun es esta deidad que de una manera fue en determinado momento mal correspondida. Aquí lo importante es adorar la posición de esta deidad. La posición de Olokun, en lo que ella se transformó. Ahí no queda todo. Porque realmente nos declara este tipo de historia de que Olokun no es solo remitido al espacio natural que sería el océano, sino que realmente representa las fuentes de agua en compañía de otros orishas como lo es Osara o Losa. Ahora, hay otra historia contada desde el punto de vista de Yeyemo Okun, que no es más que Olokun, donde declara la historia, y quiero que entiendan esto, ¿por qué se las cuento? Porque la conclusión en determinado momento de la forma mística como se ve, deja una característica importante en Olokun que les va a servir a todos ustedes. En este caso, Olokun, Orúmila se casa con Olokun. Orúmila decide casarse con Olokun. Olokun no desapareció en ese momento, no se enterró en ese momento, según estas declaraciones, no se enterró en ese momento, sino que Orúmila decide tomarla como esposa. Pero también declara que Olokun sí tuvo un hijo con Otutua. ¿Ok? Culturalmente hablando. Orúmila al casarse con Olokun, Olokun trae sus sirvientas, porque Olokun tenía las personas que le servían. Y en este caso, Osara no era más que una sirvienta de Olokun. Igualmente, Olokun, pasado el tiempo, se dio cuenta que Orúmila tenía una relación con una de sus sirvientas y no era más que Osara, permitiéndole a Olokun esta relación
Orúmila empezó a darle más atención a Osara. Osara le dio hijos a Orúmila, mas Olokun no. Olokun, en vista de este dolor, decidió marcharse. Ahí fue cuando ella caminó y llegó hasta el Lagos, un río que es llamado, y es por eso que el río de Lagos es llamado Okun, porque se entiende que fue el lugar donde Olokun se enterró tras la situación negativa que tuvo con Orúmila. ¿Me explico? Orúmila ordena a Osara a buscar a Olokun y le dijo que la tenía que traer. Osara fue detrás de ella, buscando sitio por sitio donde encontrarla, hasta que la encontró, porque encontró el río de Lagos. Y le dijo a Olokun que tenía que volver, y Olokun no iba a volver. Y Osara dijo, si yo regreso sin Olokun, voy a tener problemas. Prefiero quedarme al lado tuyo. Y ahí Osara se enterró también, creando otra fuente de agua. Entonces estas declaraciones o este tipo de historias culturales también nos lleva a connotación a entender los sufrimientos o las situaciones adversas con respecto a sus matrimonios que vivió Olokun. Es por ello que el comportamiento de Olokun, cuando decimos que está sola en la profundidad del mar y no quiere ver absolutamente a nadie, es totalmente entendible. Es por eso que nadie puede alcanzar a ver ya las riquezas de Olokun o la casa de Olokun, el espacio de Olokun, tras todas las declaraciones que ella dio por los desafortunados eventos que vivió, pero su majestuosidad quedó viva. En ese transcurso donde Olokun deja a Orúmila, conoce a otro esposo, que este sí no es muy nombrado, que se llama Obasire. Obasire ve a esta mujer, ella hizo una transformación en anciana de tez blanca y le pregunta qué hacía por ahí. Obasire, esta mujer, Olokun, sin saber qué es Olokun, le dice que si le podía dar albergue en su casa, lo cual él aceptó y le dio albergue en su casa. Obasire tenía otra esposa de un carácter muy negativo, o sea, era muy mala, falta de respeto. Le pregunta quién es esta mujer, quién es esa anciana que tienes, quién es esa persona que tienes en ese cuarto, porque Obasire le dio un espacio y le encerró ahí. Quién es esa persona que tiene en el cuarto, y le dice que no se le ocurra abrir la puerta y que eso no es problema de ella. Y él se va a sus labores de casa y Obasire, al marcharse, la esposa con mal genio, una persona mala, decide indagar y tratar de abrir la puerta, lo cual no puede, y en vista de eso se va al pueblo, a Ile-Ife, y le dice a todo el mundo en Ile-Ife que Obasire mató a alguien y lo tiene encerrado en el cuarto, y la gente dice, ¿ahora quién mató a Obasire? Y se fueron todos hasta allá a averiguar a quién había matado. Al llegar al lugar, Obasire ve ese gentío reunido y le dicen, tienes que abrir la puerta para que enseñes al mundo a quién mataste. Cuando abrió la puerta, Olokun estaba de su transformación normal, llena de muchas riquezas para Obasire, por supuesto. Y decidió tomarla como esposa. Pero llegado el tiempo, no aguantó la situación que existía con la mujer, con la otra esposa. La misma situación, problema, visto desde este ángulo, desde el ángulo de los adoradores de Olokun. Y allí es donde él le dice a Obasire, te voy a dejar toda esta riqueza, estamos hablando de todos los corales, todas las cosas, para que puedas venderlos. Y si te preguntan, di que tú eres Olokun. Que Olokun eres tú mismo. Y ahí es donde se marcha y finalmente se entierra, que es cuando llega Osara a buscarla
y decidió también enterrarse con ella. Partiendo de ese principio, vemos que la situación de Olokun, como se lo dije, es una situación donde realmente ella tenía la estabilidad, riqueza, podía dar todo, pero su gran infelicidad llegaba cuando su Okuni, o el hombre que ella deseaba tener como esposo, no podía tener hijos con ella. Aunque la historia, desde diferentes puntos de vista, dice que sí los tuvo. ¿Por qué te cuento todo esto? Te cuento todo esto porque nosotros no podemos adorar sin entender la raíz de muchas cosas para que no se nos siga vendiendo informaciones como por ejemplo la cantidad de hijos de Olokun. Aunque, te lo dije al comienzo, una cosa es el Irumole y otra cosa es el Orisha. Una cosa es el Osa, otra cosa es el Orisa, el Oricha. Bien. Olokun definitivamente ya se instala en la profundidad del mar a través de todas estas situaciones cuando salió, porque ella salió del mar a hacer su vida como humano, como persona. De hecho, uno de los Oba que rige el templo de Olokun dice el momento en que ella, incluso como mujer, empezó a caminar y vendía joyas, pero donde caminaba dejaba agua. Donde ella se paraba era extraño porque dejaba agua y así ella caminó hasta ciertos sitios donde ella fue venerada. Por eso es que Olokun se venera en todas partes, según una óptica distinta. Ahora, si nos vamos a las escrituras de Ifá, podemos conseguir que Orúmila pasó 7 años y fue instruido por Olokun. Es de allí que vas a conseguir los 3 grandes consejos, que se derivan de los consejos que Olokun le dio a Orúmila después de sus aprendizajes. Pero también vas a conseguir caminos donde Orula desaparece en el mar. Desaparece, se casa con Olokun y desaparece con Olokun. Y ya deja todos sus alumnos o los elementos necesarios para que la humanidad pueda adorar a Ifá. Pero Orula se casa con Olokun también en otra historia aparte que no tiene nada que ver con este. Este es muy parecido a la de Osara y Olokun. Nosotros tenemos dentro de nuestra regla de Ocha los caminos donde habla incluso de las Oloná y las Olosá, las hijas de Olokun. Pero para mí, según la historia de donde se deriva, por lo menos las Olosá son hijas de Osara, cuidadas por Olokun. Porque la historia con Odudua, quien, aunque se resume, porque todo esto pasa en un tiempo prolongado, aunque se resume, quien vivía con el reino de Odudua y en el reino de Olokun, porque era su esposa principal, eran las hijas de Osara, los hijos de Osara. De hecho, Osara, muchísimo antes de Oranfe, era seguida, o mejor dicho, tenía una persecución, que cada vez que ella tenía su celebración, le robaban uno de sus hijos, y eso lo hacían las Iyamí. Y hay un camino donde Osara va a buscar consejo, y uno de los consejos, uno de sus hijos, no me acuerdo el nombre del hijo, le decía que tenía que casarse con Oro. Y ella decía que no, porque Oro era muy oscuro. Hasta que lo tuvo que hacer para poder defender a su hijo, casarse con Oro. Entonces ahí vemos una influencia que vemos dentro de todo de todo el desarrollo de Olokun en nuestra regla de 8. La identificación de Olokun como Irumole no es completa. Olokun no se ve como que tengo mano, que tiene piernas, no es completa. Es mitológica. Ahora, la visualización de Olokun como Orisha
definitivamente es mujer. O por lo menos hasta donde he podido ver y observar y conseguir, es mujer. Pero en otras tierras, como Bini o Benin, Olokun es hombre. Y tiene un papel muy distinto en la creación de la tierra, del mundo. Recuerda que nosotros tenemos un aglomerado de muchas culturas, las cuales alimentaron un proceso que es el que nosotros tenemos actualmente. Discutir aquí el tema de Olokun. De hecho, voy a hacer un segundo video ya directamente con lo que nosotros tenemos, lo físico. La tinaja, todo lo que sabemos de Olokun, Efe, Oloná, Olosá, las caretas, todo lo que está en nuestra literatura como tal, que muchos lo conocen. ¿Comprende? Ahora, ¿qué nos da Olokun? Cuando nosotros en nuestra regla de 8 hablamos de Olokun, no hablamos de una adoración independiente. Hablamos de una adoración dependiente. Esta adoración va a dependerse de todos estos orishas. No es como, por ejemplo, en Osara, que se depende de Osara para adorar a Osara o la laguna. No es que se depende de Olokun para adorar nada más Olokun. No, nosotros adoramos todos estos componentes que los redefinimos como Olokun. Entendemos que Olokun para nosotros está en el mar y podemos confundirnos en algún momento cuando hablan que Olokun lo venera en el río de Lagos y se llama Ileokun también. Pero claro que sí. Si ahí para ellos la cultura fue donde se enterró, esa espiritualidad incluso, pero se enterró porque viaja internamente a su lugar, a su espacio natural. Y si no es así, les pregunto algo. Cuando hay sequía que bajan los ríos, literalmente se cree que los ríos están siguiendo a Olokun, la van a visitar para venerarla. Ajá, Olosofun, pero Olokun está en el mar entonces o está en el río. No, está en cualquier cuerpo de agua. Pero su palacio, por decirlo de una manera, su espacio natural va a ser la profundidad del mar. Va a ser el mar, el océano. Ahí está Olokun. Principalmente el océano. No hablemos tanto de profundidades. Principalmente el océano. Ese es el templo de Olokun. Cuando tú vas al mar a pedirle a Olokun, no tienes ni siquiera que enterrarte, irte para lo más profundo. No, tú le pides a Olokun en Leokun y ella te va a escuchar y va a atender tus peticiones. Entonces, ¿qué buscamos en Olokun? Olokun es aquel que transforma las situaciones traumáticas y negativas y nos conforta y nos tranquiliza. Esa es la representación de Olokun, más que en lo material espiritual. Olokun es aquella deidad que cuando tú estás pasando por los peores problemas y sentimientos sentimentales e incluso problemas que son traumáticos en ti, te va a dar esa calma. Porque de hecho, Olokun, todo lo que te conté no fue en vano. Olokun decidió irse. Olokun es aquella deidad que decidió apartarse de la guerra, apartarse de la disputa, apartarse de todas las situaciones traumáticas que vibren negativamente en su vida. Prefirió enterrarse, desaparecer, entregar reino, entregar sus valores, porque Olokun se desprendió de todos sus valores para los hijos de Osara. En la historia se lo dije, dile a tus hijos que se queden con todo eso, yo me voy. Olokun representa el orisha
que cargó con los traumas de la humanidad para que no sean destruidos. Olokun acabó con la negatividad que existía en este mundo. A veces cuando yo escucho que quieren vender a Olokun como una entidad diabólica, me quedo loco, impresionado. Porque nadie sabe la profundidad del trabajo de Olokun en la humanidad. El comportamiento de Olokun nos da a nosotros, o nos deja a nosotros la enseñanza de aprender a equilibrarse a sí mismo como lo hizo ella, apartándose del mundo. Pero también nos enseña a soltar las energías negativas, como cuando se mueven las olas del mar y el océano nunca va a estar tranquilo. Aunque en la profundidad hay una paz completa. Es por ello que llegan este tipo de condiciones donde pensamos que Olokun lo podemos definir, sí, en las historias místicas, en las historias donde Olokun es viviente, donde Olokun se casa, donde Olokun hace vida, donde busca una estabilidad, sí lo puedes definir como mujer. Pero cuando ya Olokun es representado por la profundidad del mar o por el océano mismo, estamos hablando de fuerzas físicas que están en un proceso de compresión y expansión. Lo que quiere decir que es andrógino, lo que quiere decir que todo lo que se expande es masculino y todo lo que se comprime es femenino. Es allí donde no podemos encerrarnos en una característica sexual o en un género. Más sin embargo, el género femenino está más que claro en la vivencia y en las huellas de Olokun dentro de los territorios donde se presentó. Olokun es aquella donde tú vas y te sientas en el mar a llorar tus penas, a pensar, y lo único que tú consigues es tranquilidad, desahogo, paz. Drenas, porque Olokun te escucha y espiritualmente y astralmente absorbe de ti todas esas energías negativas o todos esos dolores que sientes, que sientes sentimentalmente hablando, y lo transforma en paz y tranquilidad. Es por eso que universalmente se reconoce que toda persona que está recargada, que está cargada de situaciones negativas en su vida, no hay nada más reconfortante que sentarse frente al mar. Gracias a Olokun. ¿Por qué te tuve que contar toda esta historia? Porque aprendí gracias a esto que la posición de Olokun, de este orisha, de este irumole, va más allá de la obligatoriedad de tenerlo ante hacerme santo, de la obligatoriedad de tenerlo si soy hijo de Yemayá. No, es que Olokun es esa espiritualidad que el humano, que la persona internamente necesita tener equilibrada, porque nosotros somos más parte de agua que otra cosa. Olokun es esta deidad que de una manera u otra representa las grandes dificultades que puede existir en la mujer cuando no puede tener hijos. Y si bien ella declaró no dar hijos, siempre va a tener a alguien, la espiritualidad, Diosara, que la va a ayudar a que tú lo consigas porque fue declarado por ella. Pero cuando yo recibo Olokun no recibo Sara porque a mí me lo entregan de 8. Pero yo sí porque yo recibo las holonales. Señores, les voy a decir una cosa. Es importante los íconos. Pero ¿para qué quiero un ícono si no creo en la fuerza natural o en la fuerza de la naturaleza o en la espiritualidad? Y esta espiritualidad es llamada. Y para llamarla no está dependiente ninguna de las dos de que tienes que tener el ícono de una manera o de la otra para llegar a hacer algo en ti.
porque en definitiva puedes tener 30.000 íconos y si no tienes fe y si no sabes siquiera internamente lo que tienes, nunca, nunca, nunca van a hacer nada por ti. Ajá, Irosofun, y entonces, ¿pero qué tiene que ver la historia con Orúmila? ¿Qué tiene que ver la historia con Orúmila? Como Orúmila se representa en estas historias, no es más que el mensajero del destino, que tiene una unión con el mensajero de la sabiduría y el mensajero de la fortuna, que es Olokun. Creando así una estrofa para Ifá importantísima que dice: Orúmila, Ifá Olokun, Azoroayo, que no es más que la presencia de esta espiritualidad y sabiduría. Eso es lo más importante con respecto a Orúmila. Y esa es la verdadera enseñanza que le deja al ser humano. El espíritu de la sabiduría, el espíritu del destino y el espíritu de la riqueza. A partir de hoy, cuando veas tu Olokun, lo que más quiero yo es que lo veas como esta deidad que pasó por procesos muy fuertes en su vida. Así como muchas veces ve a Ochun, que nosotros la conocemos así, también está Olokun, que pasó por procesos en su vida que definitivamente cambiaron el curso de la historia. Ahora, la adoración de Olokun en aquella época dependía de quién llevaba el reinado. Había momentos que la adoración a Olokun fue perdida y después fue recuperada. Depende de quién reine. Eso también lo tenemos que tener claro. Pero eso ya no es cuestión de nosotros. Aquí la enseñanza es: Olokun representa la grandeza, pero también representa los grandes traumas que cada ser humano lleva por dentro. Espero que te sirva, espero que te haya gustado, que Orúmila Olofin te bendiga. Y Boris Boya, y Bocheche.